Pues bien, abrimos una nueva hora aquí en Cosas que Pasan, Le damos la bienvenida a todos aquellos que se suman, A partir de esta hora hay mucha gente que se está levantando, aunque a vos no te parezca, Claudio. No, Sí. así no va a crecer el país nunca. Esto sucede, bueno, hasta la 1 vamos a estar acompañándolos aquí en la radio de Lecom. Bueno, muy atentos a algunas noticias que veíamos en portales durante el fin de semana, y estoy haciendo referencia a una noticia que surgió en el portal Infocielo, donde allí uno de los máximos exponentes en Argentina y también en Latinoamérica de lo que es el movimiento terraplanista, hablo de Iru Landuzzi, expuso algún concepto en relación a que hay alguna verdad que nos están ocultando sobre distintos temas. Exactamente. Él habló sobre una infectocracia, si se quiere, ese es el término que utilizó, para hablar de distintas conspiraciones a nivel mundial, donde se nos está ocultando algunas cuestiones con el tema de la pandemia de coronavirus. Directamente se nos están ocultando cosas. Sí, hay verdades que al parecer, ¿no? Según, no salen a la luz, o verdades a medias. ¿Por qué será esto? Bueno, queremos conocer cuál es la posición. ¿Vamos a hablar con Iru? Vamos a hablar con Iru, aquí en la radio de Lecom Multimedios de Tandil. Iru Landuzzi, bienvenido, te saludan Claudio y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por la invitación, por el llamado. Al contrario. Por favor. Bienvenido a la radio de Lecom, es la primera vez creo que dialogamos con vos aquí en la ciudad, así que, bueno. Es la primera vez que estoy en comunicación con un medio de Tandil, así que reitero las gracias. Bueno. Ahí está. Bueno, Iru, expusimos aquí, ¿no?, la introducción, un poquito cuál es la posición, ¿no?, que se tiene respecto a la información que se da sobre la pandemia, pero queremos escucharla en propia voz, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en relación al coronavirus? Bueno, a ver, yo no creo que sea tanto el hecho de ocultar desde un punto de vista conspiranoico, sino que por lo menos lo que traté de informar a la gente de Infocielo, con los cuales siempre tengo un diálogo bastante continuo, es un poco la información alternativa que tal vez no se pone arriba de la mesa a la hora de hacer el análisis de la pandemia después de 100 días, sobre todo, ¿no? Porque tal vez al principio, los primeros días, la pandemia se tomó una forma y a medida que fue evolucionando, la gente empezó a entrar con otro tipo de ansiedad, ¿no es cierto? Empezó a tomar esto como algo que ya no era una cuestión incluso de salud y economía, como se escucha mucho ahí cuando uno prende la televisión, ¿no? Esta dicotomía o esta separación que se quiere hacer, sino que también empezaron a jugar factores ya psicológicos, la gente se empezó a poner un poco más ansiosa, por poner un término, se empezaron a manifestar, se empezaron a generar estas manifestaciones, se empezó a llamar a esa gente anticuarentena, se los empezó a intentar ridiculizar bajo la postura que se planteaba en las marchas, sobre todo en las primeras 3, no tanto en la última, que también estuvo involucrado Vicentín y el Día de la Bandera, y después cosas que, de hecho, cuando vos mencionabas la palabra pánico estadístico o infectocracia, son palabras que ni siquiera son mías, sino que, por ejemplo, son de un virólogo argentino llamado Pablo Goldschmidt, una eminencia en virología, vive en Francia él, que ha tenido varias notas, incluso hasta con La Nata o con Radio 10, con radios importantes, en el cual, bueno, es una persona autorizada, ¿no?, por su profesión, a plantear que tal vez desde el comienzo la OMS lo que hizo fue generar un pánico estadístico. O sea, a la fecha de hoy, lo que es la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad del virus no es, según muchos expertos, y eso es lo que yo intenté hacer con Infocielo, cuando digo muchos estoy hablando de cientos de médicos, que a la fecha de hoy uno los puede encontrar en medios de comunicación alternativos y no tanto también hegemónicos, han dicho que se ha parado el mundo de una manera un poco planificada, tal vez para llevar a cabo otras cosas. Por ejemplo. Incluso, y mira, lo decía el propio Pedro Sánchez, presidente de España, en conferencia de prensa hace 3 semanas atrás, que el virus vino a manifestar y acelerar algunas imposiciones que ya estaban en agenda a nivel mundial, que tenía que ver con el control de población, con la instalación de medidas biométricas de seguridad para hacer un seguimiento a los ciudadanos, el cambio a una moneda digital, implementación de leyes que tenían arriba de la mesa,
Lo mismo que pasó un poco, no sé si ustedes se acuerdan, después del atentado de las Torres Gemelas, hubo un montón de cambios a nivel mundial que se llevaron a cabo, que muchos decían, si no hubiese pasado eso, no se hubiesen aprobado esas leyes porque se aprobaron justamente bajo el miedo social que generó ese atentado. Entonces, acá mucha gente lo que está diciendo es, si vamos a los números crudos, a la estadística cruda, en la mayoría de los países, a nivel mundial, no es un número tan exagerado como para parar el mundo. De hecho, la OMS cambió la definición de la palabra pandemia en el año 2014, porque antes vos tenías que, más allá de que la pandemia involucraba una extensión territorial, también tenía que tener un número crítico de mortalidad para que se declarara pandemia. Lo mismo había sucedido en la época de la gripe aviar, de la gripe porcina, que la OMS había calificado a la porcina había llegado a fase 6, que es la fase más alta, pero en ese momento la definición de pandemia también tenía que tener asociado con la territorialidad un número específico de muerte para que sea pandemia. El tema es que incluso cualquiera que hoy en día abra Wikipedia para citar una fuente rápida, la palabra pandemia, a diferencia de epidemia, permite a nivel legal recorte de libertades y una especie de autoritarismo en términos de decisiones para salvaguardar la sociedad, lógicamente, en cada país. Sí. Pero, ahora, Iru, discúlpame, esta reflexión que vos estás compartiendo con nosotros, ¿esto es algo personal? ¿Esto es algo que comparten los terraplanistas? Digo, y se me ocurre, y discúlpame, ¿no?, que utilice esto a manera de humorada. ¿Tiene que ver con algo de la curva de infectados? ¿Ustedes que tienen algún problema con la curvatura? No, al contrario, porque en este caso se abogó siempre por aplanar la curva. Sí, claro. Pero no, mira, incluso déjame hacer una breve aclaración, porque obviamente se etiqueta a la gente de terraplanista. Claro. En realidad, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Yo soy una persona que empezó su investigación independiente, yo tengo 40 años, yo comencé con estos temas a partir de que a los 21, lo único que hice fue agarrar el billete de $1, hoy muy preciado acá en Argentina, y ver esa pirámide. Si vos agarrás hoy en día el billete de $1, se sigue imprimiendo igual. Hay una pirámide con un ojo que dice Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden de los tiempos o nuevo orden mundial. Y casualidad, hoy en día lo que más se habla en el mundo, y los políticos y todos repiten el mismo speech, es el nuevo orden mundial. Entonces, acá independientemente si uno es o no es cuestionador de la cosmología, refiriéndonos a la forma de la Tierra y a qué lugar nosotros tenemos en posición, digamos, en el universo, si somos realmente el centro, ¿no?, de algo, ¿no? Independientemente de eso, creo que mucha gente lo que trajo esta pandemia es, se cansó de prender la televisión y que le transmitan miedo constantemente, sin ver ese reflejo tal vez en la vida real, y empezó a investigar otra clase de información, simplemente empezó a acceder a otros medios, y te repito, o sea, hay, por ejemplo, yo a Infocielo le pasé la lista de 120 médicos a lo largo del mundo que les han censurado. O sea, por ejemplo, en Nueva York el doctor es Erickson, un doctor que tiene una clínica que ha recibido pacientes de coronavirus. Llegó a tener un video con 5 millones de visualizaciones explicando estadísticamente cómo la ciudad de Nueva York, que se usaba como un ejemplo de una gran tasa de mortalidad, en realidad estaba dentro de los parámetros y dentro de los números que se transmitían todos los años de muertes a través de las gripes, que mataban unas 60.000 personas por año todos los años en Estados Unidos de gripe. Entonces hacía la estadística, la comparaba y decía, sí, puede ser que hoy haya un pequeño porcentaje mayor, pero no es como para parar la economía. ¿Y quién se va a hacer responsable política y económicamente y psicológicamente de lo que está trayendo también esa parte de la sociedad? Que el noticiero no te cuenta a la gente que se está poniendo muy mal por perder su trabajo y demás. Entonces, ¿por qué estas personas que son médicas, licenciadas, se las censura cuando brindan una información que tal vez no conviene para mantener cierta postura? Eso es un poco de lo que venía la mano en términos de la información, independientemente de la creencia que uno abogue, ¿no? Sí, no, veíamos acá que nos miramos con Andrea recién cuando decías que los medios no reflejan por ahí esas situaciones personales,
por ahí no compartimos mucho esa apreciación porque en la Argentina... O generalizar, ¿no? Claro, porque en la Argentina me parece, no sé qué pasa en otros países, pero acá se hace bastante hincapié en ese tema. En la cuestión psicológica, en cómo quedan los comercios. Hace un ratito hablábamos con gente de CAME y nos decía la cantidad de empleados que van a quedar en la calle. Sí, bueno, pero coincido, y tal vez me retracto en ese sentido, pero quiero decir, al mismo tiempo también genera todavía más decepción, en el sentido de que es una realidad que no se puede evitar, pero también uno prende la televisión, y también, digo la televisión en términos genéricos, ¿no es cierto?, pero también digo, más allá de las cifras que nos arrojan, lamentables, obviamente, por fallecidos, por contagiados y demás, que si querés después hablamos un poco de la tasa de recuperación, que también muchas veces nos hace hincapié, el tema de que prendés la televisión y es esta cuestión de empresas que cierran, empleados que se quedan afuera, subsidios que muchas veces no llegan a la gente, entonces digo, yo a lo que lo relacionaba es que mucha gente que se cansó de ver eso empezó a consumir información que de otra manera tal vez no lo hubiese hecho. Esta cuestión de tal vez meterse en internet, ir a diarios o ir a periódicos digitales tal vez de otros países y ver qué se estaba hablando allá. Y lo digo en relación a la gente que se manifestó en el Obelisco, que tal vez iban con una postura que los propios periodistas se sorprendían, diciendo, pero ¿por qué vos me estás hablando, por ejemplo, de Pablo Goldschmidt? Yo no hubiese conocido a Pablo Goldschmidt si no hubiese surgido, por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, o tal vez no me hubiese informado de cómo se saca la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad. Sí. Ahora, ese tipo de cosas. Sí, más allá de que, digamos, abunde ese tipo de información, digamos, la que va por la negativa y no tanto por la positiva, como decías vos, siguen siendo datos reales. Totalmente. Ajá. Pero fíjate, mira, yo voy a hacer simplemente la misma comparación que decía, porque me gusta utilizar palabras de alguien que está autorizado, ¿no? Que es virólogo, que es biólogo y demás. Yo no soy médico, soy simplemente un comunicador social. Pero vos fíjate que en Argentina, vamos al caso de Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos hoy por hoy redondeando 60.000 casos confirmados. Hay 20.000 personas recuperadas y hay 1.232 personas fallecidas, lamentablemente. Si vos tomás ese número y haces la tasa de mortalidad de eso es del 0,2%, y si haces la tasa de letalidad es de 28 personas fallecidas por millón de habitantes. 28 personas por millón de habitantes. Pero el problema dentro de todo esto es lo que planteaba el doctor Goldschmidt, que es, de esas 1.232 personas, ¿cuántos fallecieron pura y exclusivamente por el COVID-19 y cuántas de esas tenían enfermedades preexistentes? Porque dentro de esa tasa no se puede sacar una tasa concreta. Por eso incluso se reestructuró la frase de falleció con coronavirus a falleció por coronavirus. La cambiaron y empezaron a decir que no se puede decir por coronavirus, porque en la mayoría de las defunciones no se hacen autopsias. Bueno, lo que ocurre, perdóname, Iru, lo que ocurre es que las personas que tienen una preexistencia, quizá, casi seguro te diría, digamos, vivirían un tiempo más si no se hubieran contagiado de coronavirus. Entonces, ese argumento es relativo, porque, a ver, sí, tenían otras enfermedades, pero si no se hubieran contagiado de coronavirus no se morían. Mira, eso es como vos decís, es relativo y es una especulación que uno no puede saber en términos estadísticos. La estadística lamentablemente tiene esa crudeza, es la estadística y son números, y después arriba de eso podemos plantear modelos de lo que le hubiese sucedido o no si se contagiaba una gripe común y corriente, una influenza, una renovirus, o el propio COVID-19, que ya estaba en el mundo anteriormente. O sea, el COVID-19 simplemente el número refiere al año y a la cepa y a esa mutación específica. Y la cuestión de esta preposición, con o por, ¿en qué varía? Y es que justamente el coronavirus siempre ha estado entre nosotros desde hace muchísimo tiempo, y es más, seguramente vos lo habrás tenido o yo lo habré tenido en alguna gripe. De hecho, siempre, un ejemplo muy crudo y tal vez parezca banal, pero si agarrás el frasco de Lisoform, perdón por citar la marca, de un desinfectante de ambiente, figura que elimina el coronavirus, no el 19. Claro, eso quiere decir, no el COVID-19, es otro. Hay coronavirus, es una mutación de, Claro, es una mutación, eso es lo que dicen. Y después hay otra parte que, porque no me quiero extender, pero una parte que no se habla,
o no se habla mucho en los medios, pero incluso yo le pasaba el dato porque había salido en Infobae, en La Nación. Esto no son palabras mías, son palabras del propio premio Nobel Montagnier, que decía, Montagnier es la persona que ganó el premio Nobel por haber descubierto, digamos, el VIH. Y él, en un análisis que hacía del código genético, de la secuencia genética del COVID-19, cito titularmente, textualmente el título: el virólogo que ganó el premio Nobel por descubrir el VIH aseguró que el nuevo coronavirus fue creado en un laboratorio. Sí, lo he leído. Bien, y esto que suena a película, tal vez no suena a nosotros por estar en Argentina. Yo sigo mucho la política exterior, sobre todo en estos tiempos de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia y de China. Y a nivel, incluso porque ahora las guerras parecieran ser por tuit, ¿viste? Ha evolucionado muchísimo el tema. Sí, no, literalmente es la guerra del cuarto. Bueno, pero igual son menos peligrosas, convengamos, ¿no? Bueno, pero justamente son menos peligrosas, pero lo decía incluso el propio Bill Gates allá por el 2014, una persona que hoy en día está ahí en la mira de muchas personas, que decían: las guerras van a dejar de disparar misiles para disparar microbios. Lo dijo en la charla TED. Tomá esta frase de Bill Gates, tomá esta frase del virólogo Montagnier y tomá los tweets de Mike Pompeo, que es el secretario de Defensa norteamericana, con su equivalente, porque no me sale pronunciarlo, en China, que desde que comenzó todo esto empezaron a decir que en realidad China había inoculado el virus en los deportistas militares de los Juegos Olímpicos de 2019 en Estados Unidos, y cuando Estados Unidos volvió se trajo ese virus. Al mismo tiempo, Estados Unidos dice que no, que es China quien creó o dejó escapar el laboratorio el virus. Había financiación, esto es real, había financiación por parte de Italia y de Estados Unidos desde el 2014, creo que al 2016, en un laboratorio en Wuhan, porque esto se hace en el mundo. En el mundo de las farmacéuticas fabrican e investigan virus. Sí, entonces, ahora, esa es una teoría que también se aborda y que no se descarta, digamos. No se descarta, porque no es desconocido. Como el terraplanismo también, ¿no? Sí, pero tal cual, pero yo te diría que el terraplanismo es mucho más fácil de entenderlo que esto, en este momento, porque ¿sabes cuál es el tema? El tema es, ¿cuál es el paciente cero? Otra vez volvemos a la misma historia que otras, si querés tomarlos así, operaciones de salud, como fue incluso el VIH, pero no hay paciente cero. Lo del pangolín jamás se demostró ni jamás se va a demostrar, porque mucha gente que es viróloga te dice: la naturaleza no actúa así de rápido. Vos no te podés comer un murciélago y en el pasar por los jugos gástricos del estómago por el ácido clorhídrico y que quede vivo y que muta dentro de una persona humana y que esa persona... Me dice, o sea, mucha gente coincide en eso, otra no, lógicamente, pero Claro, y muchos dicen que fue creado en laboratorio, digamos. Que fue toqueteado y que es una especie, estamos viviendo una guerra biológica que, como todas las guerras, acordate lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes salieron beneficiados entre tantas cosas? Los bancos dando préstamos a los países y ese tipo de accionar. Hoy en día tal vez nosotros no lo vemos como una guerra porque nos hablan de un enemigo invisible, pero no estamos educados para entender lo que están haciendo a nivel mundial, pero sin embargo tiene todos los condimentos de estar viviendo nosotros una especie de guerra / posguerra. Es como una especie que no hay destrucción de infraestructura, pero sí hay una destrucción psicológica del ser humano, sí hay una destrucción monetaria, económica, empresarial, comercial, que nos va a dejar, va a ser un tiempo muy complicado de lo que venga, porque todavía de hecho no se levantó esto, por lo menos acá en Argentina y en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Otros, como en Suiza, por ejemplo, jamás pasó nada, básicamente. Sí salieron noticias, hubo fallecidos, pero las condiciones de vida son totalmente distintas, igual que Suecia, esos países que tal vez nos hacen comparar, pero que no estamos lejos de tener las mismas herramientas que tienen ellos, ¿no es cierto? Bien. Te hago otra consulta. Viste que también se especula, quiero ver qué pensás al respecto, porque uno escucha y lee de todo, después cada uno obviamente, bueno, desde su espíritu crítico puede determinar en qué cree o en qué no. Hablan del 5G, de que con la vacuna van a inocularnos un chip. ¿Vos creés en esto? Mira, yo no soy tan conspiranoico, aunque sea tierraplanista, te diría. Sinceramente, cuando te pones un poco a entender, creo que la realidad es mucho más peligrosa, si querés, o no tenés que entrar en esos terrenos,
pero sí van de la mano ciertas cosas. Por ejemplo, el tema del chip, o sea, el tema de la vacuna, otro gran negocio que incluso, lo digo desde este término, o sea, por ejemplo, ahora hay 4 empresas que se están arrancando los ojos para ver cuál es la que patenta la vacuna, independientemente de la utilidad que tenga, porque también recordemos esto, la tasa de superación del coronavirus es de un 95%. 95% de la gente que lo contrae lo supera de manera normal en la casa. Hay un porcentaje muy pequeño que tiene complicaciones y lamentablemente, sobre todo gente de riesgo, no pasa el coronavirus como no pasa una gripe. Entonces, sí, lo que pasa que también, infiriendo a lo que vos haces referencia, con esta especie de conspiración, lo que uno hace es decir, bueno, el día que salga la vacuna voy a inocularme. Pero eso siempre ha sido así y yo no soy una antivacuna en absoluto, soy más del pensamiento de por qué no la podemos fabricar acá en Argentina o por qué algunas de las vacunas que llegan no te dejan, a los científicos locales, no los dejan investigar qué es lo que tiene. Pero en este caso en particular, bueno, el propio Bill Gates, sin ser médico, sin ser virólogo, simplemente ser un tipo que fabricó un software de computadora que ni siquiera pudo controlar que le entraran virus a su software, independientemente que lo fabricaban a propósito para después venderte la cura, no creo que esté muy alejado de la realidad. Es una persona que hoy en día quedó como el principal financista de la OMS, porque Estados Unidos se retiró porque lo acusó de haber hecho un mal manejo y de haber sido una China céntrica a la OMS. Se retiró y quedó Bill Gates. O sea, Bill Gates es la persona que más financia la salud en el mundo. Te podría citar la cantidad de empresas a las que financia, incluyendo la de Mar del Plata, que es la que fabrica el tiramisol para el contenido de mercurio de vacunas y demás. O sea, es una trama muy muy compleja, pero la vacuna en sí, yo no creo que le vayan a poner un chip, en el sentido de que por el momento lo que se aboga en relación a eso es con el 5G. El 5G sí es necesario y lo van a instalar, y hay bastantes casos serios. ¿Por qué? Porque ellos quieren cambiar a lo que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es, no se necesitan tantos humanos para desempeñar las tareas, porque tenemos la inteligencia artificial y tenemos la robótica que se están encargando de las tareas esenciales que muchas veces hacían los humanos. Sí, de hecho la inteligencia artificial es algo que le tenemos que temer, me parece, más, ¿no?, que al virus. Lo que pasa es que la gente que maneja todo esto, esos que están ahí en la pirámide, nosotros somos números estadísticos, lamentablemente. O sea, entonces ellos dicen, y esto es un curso natural de darwinismo social. O sea, sí, y aparte le damos todos los datos a través de la Big Data. O sea que de ahí nos pueden manejar absolutamente. Preguntale a Donald Trump si le sirvió la Big Data con Cambridge Analytica para ganar las elecciones en el 2016. Entonces, el punto es, ellos van a instalar el 5G porque ellos quieren transformar a las ciudades en ciudades inteligentes, sean desde manejarse un automóvil en forma automática a que vos tengas esa necesidad de tener mayor cantidad de gigahertz para poder consumir más velocidad de datos y demás. La contraparte es un montón de estudios, pero sobrados estudios, que te dicen, bueno, pero el 5G es más de 100 veces la potencia en radiofrecuencia de lo que era el 4G, y yo no creo que nadie quiera dormir al lado de una antena que produce 100 veces más radiación que ya la propia 4G, que ha tenido, o sea, cualquier persona sabe que el celular trata de no acercárselo a la cabeza. Estamos hablando de una frecuencia muy chiquitita en relación a lo que puede transmitir una antena, y acá te vas a encontrar con muchos informes, tanto para un lado como para el otro. Yo hablé con la gente de Data Urgente en la AM1270 de Buenos Aires, y le llevé, así como estamos hablando ahora, datos concretos tanto de un lado como del otro. Y esto es algo que se está presentando a nivel mundial. Hay congresistas que están en contra de la instalación del 5G. Bueno, por algo será. Lo dejo ahí el tema porque es largo, pero quiero decir, las radiofrecuencias superadas una determinada amplitud de banda son peligrosas, y eso está constatado. Entonces, es muy sospechoso todo esto que está pasando en el mundo, porque el 5G va a permitir un montón de cosas, incluyendo esta cuestión que va más de la mano de los créditos sociales como tiene China, en el sentido de que ahora nos hicieron bajar una aplicación para rastrearte y geolocalizarte a dónde estás, para saber si vos te cruzaste con una persona que puede ser asintomática, porque ahora todos somos sospechosos, y entonces de ahí poder elaborar una logística para que vos no salgas de tu casa y demás. Iru, eso es el chip. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo sacar del tema y te llevo al terraplanismo? Sí, por favor. Para terminar,
Cortito, porque yo hay una cosa que no entiendo. Vos perdoname si mi pregunta es demasiado básica. No, por favor. Para mí, digamos, que la Tierra es redonda no es una cuestión de fe, digamos, pero déjame hacerte esta pregunta. Tomemos, la Tierra es plana. Yo voy en un barco. Sí. Se me termina la Tierra. ¿Qué hago? ¿Me caigo con el barco? Me llamás por teléfono, te voy a buscar. No, contestame eso, por favor. No, te contesto. Dos cosas te voy a contar. Yo creo que sí es una cuestión de fe porque nadie la vio a la Tierra desde afuera para decir científicamente es una esfera girando alrededor. Pero ¿y qué pasó, digamos, cuando la miran desde el espacio, que es una irrealidad? No, podríamos hablar. Yo soy ¿Una cuestión óptica? No, yo soy director de efectos visuales y te puedo decir cómo están hechas esas imágenes. Es lo mismo que ver la película Gravity y que nosotros la vemos por televisión. Yo te estoy hablando de la siguiente manera. Vos me decís, no es una cuestión de fe, pero lamentablemente para menos 500 personas, solo 500 personas son astronautas en el mundo, desde que comenzó la carrera espacial. Lamentablemente, nosotros no nos queda otra que creerle a esos astronautas o a lo que vemos en televisión. Porque hasta la fecha de hoy, no solamente no se volvió a la Luna, sino que el turismo espacial que nos vienen prometiendo de la década del 70 tampoco se cumplió. Por lo tanto, yo sigo diciendo, el día que a mí me saquen del planeta y lo vea esférico, bajo y digo, che, vuelvo otra vez al modelo heliocéntrico que me enseñaron en el colegio y que está. Pero contame si me caigo, tengo miedo, digamos. No te podés caer por el siguiente motivo. Mira, vos para navegar al mundo o para dar una vuelta, vos lo haces circunnavegando. Realizás un círculo sobre un plano, es como dar la vuelta a manzana. Y todos los barcos y los aviones se orientan por brújula, también por GPS ahora en la modernidad, pero se basan en el centro. Es como un plato. Magnético. Es como un plato. Vos siempre vas a dar vueltas hacia el este o hacia el oeste. Pero ¿y si quiero ir más allá? Si querés ir más allá, te vas a encontrar con la primera base militar antártica, sea por Australia, o sea por Argentina, o sea por Sudáfrica, y te van a decir, ni siquiera a la Antártida, no podés pasar de la latitud 60 legalmente. Legalmente, ahora en este mismo momento, ningún avión comercial puede volar más allá de la latitud. O sea, no me voy a caer porque no me van a dejar pasar. Y porque si te dejaran pasar, vamos a pensar que nos dejaban pasar y vos te infiltrás, llegás a la Antártida. Bajás en la costa antártica, 100 grados bajo cero. ¿Sabés cuánto durás? Por eso todas las bases militares están sobre las costas, básicamente, la Antártida. Y la Antártida tiene, y esto es real, porque nosotros quisimos sacar un permiso para ir a hacer observación, y bueno, obviamente la cantidad, la burocracia que tenés, que yo te diría que más que un límite geográfico es un límite burocrático. Pero hace frío al norte y al sur, al oeste y al oeste no hace frío, digamos, ahí no me voy a congelar, me caigo ahí. No, porque claro, vos capaz que no lo estás viendo de esta manera. Vos imaginate que el mundo en realidad es, vamos a suponer, para vos plano, ¿no? Con el agua siempre a nivel. Físicamente el agua no se ha demostrado que se pueda curvar y quedar adherida a la parte externa de su contenedor, en este caso una pelota. Eso, la física misma de todos los días, vos eso no lo podés demostrar. Esto es un plato de sopa, imaginémoslo así, con el agua y todos los continentes, es como si vos agarrases el globo terráqueo y lo orientaras. Pero ¿qué pasa si llego al borde del plato, Iru? Todo el mundo está bordeado por la Antártida, te repito. No vas a llegar. Tenés un límite. Me muero de frío antes. Pero que es real. Si vos agarrás y te vas hacia el sur en Argentina, te chocás con la Antártida. Sí. Si te vas en el sur por Australia, te chocás con la Antártida. Y si te vas por el sur por Sudáfrica, te chocás con la Antártida. Por el Pacífico no podés ir para la Antártida, porque las rutas marítimas no te lo permiten. Sí, yo Los 3 accesos son esos. Tengo otra pregunta, no para rebatir ningún argumento, ¿no? Porque cada uno tiene los suyos, entonces vive tranquilo con eso. Vos decías, 500 astronautas pudieron subir y ver la Tierra redonda. Supuestamente sí. ¿No? Con fotografía. ¿Por qué ninguno de esos 500 pudo sacar una foto de la Tierra cuadrada? Porque no es cuadrada, y porque te voy a decir una cosa. Plana, es como una lámina, es como un plato sopero. ¿Por qué? No, como un ovni boca abajo, no sé cómo llamarlo. No, totalmente. Lo que pasa es que es un pensamiento que todos hemos pasado. Nosotros nos imaginamos que cuando nos dicen la Tierra plana, nosotros queremos mantener el sistema solar como está, ¿no? Con todos los planetas dándole la vuelta al Sol, esféricos, y de golpe quitar la Tierra esférica y poner como una especie de moneda ahí. Pero no, en realidad el sistema no es, si la Tierra es plana, no estamos en un sistema solar, estamos en un sistema terrenal, en donde las cosas le dan la vuelta a nosotros, o sea... Perdóname, ¿el Sol da la vuelta alrededor de la Tierra? O sea, ¿no damos vuelta alrededor del Sol?
Yo te voy a decir los datos. Para ustedes el Sol es el núcleo, nosotros tenemos un núcleo en la Tierra y para los terraplanistas es el Sol, el núcleo, la energía la manda el Sol. Bueno, la energía la manda el Sol en los dos modelos, pero eso es algo evidente Sí, y obvio que cualquiera puede determinar. Pero vos fíjate este detalle, la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. Ellos te van a decir, la teoría heliocéntrica va a decir que es una cuestión de que se compensa distancia y tamaño. O sea, el Sol está 400 veces más lejos, está a 150 millones de kilómetros y es 400 veces más grande, y justo coincide de que parezca igual en el cielo en los tamaños. Pero, si yo levanto la cabeza, cualquiera, vos vas a ver que el Sol se mueve, que la Luna se mueve y que las estrellas se mueven en torno a nosotros, y vos no lo podés negar ni demostrar de forma contraria. Propias palabras de Albert Einstein, propias palabras de Edwin Hubble. La decisión de que la Tierra le dé la vuelta al Sol es meramente filosófica, porque científicamente, desde 1850 con el péndulo de Foucault hasta 1915 con la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, la ciencia fracasó una y otra vez en demostrar mecánicamente la rotación de la Tierra alrededor del Sol. A la fecha de hoy no hay ningún experimento mecánico que pueda demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Es más, y tampoco hay ningún experimento que diga lo contrario. Sí, todos los experimentos, como por ejemplo el giroscopio o el interferómetro de Michelson-Morley, que fue el experimento que puso la ciencia patas para arriba a principios del siglo XX, determina que la Tierra está quieta. Es al revés, ajá. Es que no, o sea, a lo que voy es, nosotros cómo experimentamos y cómo percibimos la Tierra con nuestros sentidos. Quieta. La percibís quieta, pero te pueden estar engañando tus sentidos. Entonces ahí entra la ciencia y dice, vamos a desarrollar un mecanismo para ver si nuestros sentidos nos engañan. Perfecto. Más de 8 experimentos demostraron que la Tierra está quieta y que no se mueve. Entonces, hasta que alguien demuestre que esa Tierra gira alrededor del Sol, lo que nosotros evidenciamos y la propia ciencia también determina con experimentación es que la Tierra está quieta, y nosotros levantamos la cabeza y ves que el Sol se mueve arriba tuyo. Es difícil negar sus propios sentidos, pero Sí. nos han enseñado a eso. Básicamente hay una cuestión de fe muy grande. Yo te soy sincera, Iru, hasta que no vaya un astronauta y no me traiga la foto Anda del vos. plato sopero Pero anda vos con a el ver agua la en los esfera. bordes y todo el hielo, ¿no? El hielo Vos que le hace como de Sí, soporte. alrededor, porque yo me enteré que ahora la Antártida está Yo todo alrededor de la quiero Tierra. ver esa Buscá foto, el mapa, ver tenés para que buscar- creer. Tenés que buscar el logo de la ONU o el mapa de Gleason, y ahí te vas a orientar, y esto te lo digo en serio, en lugar de buscar el mapa de Mercator, que es el mapa del planiferio que nos enseñan cuadrado, Sí. de rectangular, busca el mapa de Gleason o el logo de la ONU y tiene la disposición continental con la Antártida bordeando todo. Yo lo que te digo es, yo estoy esperando muy deseosamente el turismo espacial que lo vienen prometiendo desde hace mucho. Y ahí yo te invito, vamos juntos y vemos desde Bueno, arriba. si la invitás, te Pagás digo... vos, ¿no? No, si invitás, pagás vos, No, Iru. pago yo, paga la comunidad terraplanista. Ahí Si no, está. que sea al revés, y si no, que la comunidad heliocentrista nos pague para mostrarnos que estábamos Iru, equivocados. Ahí o sea está. que la Iglesia tenía razón por haber excomulgado a Galileo. Bueno, pero vos sabés que eso es otro mito, de hecho lo dice la propia Iglesia. Solamente el cardenal Belarmino fue el que acusó a Galileo, pero el Papa de aquel momento, que era muy amigo de Galileo, le financió toda la investigación a Galileo. No solamente a Galileo, sino también a Newton, a Kepler, que eran todos pertenecientes a la orden jesuita. Hay más de 200 libros que explican que Galileo jamás fue condenado por sus experimentos científicos. De hecho, Galileo fue el primer director de la primera universidad del mundo a nivel occidental, que es la Pontífice Universidad Vaticana, fundada en 1603, que hoy sigue en pie y que es la que ha presentado, por ejemplo, el Laudato Si a través del Papa Francisco con toda esta cuestión de la religión del cambio climático, por ejemplo. Sigue todo eso, está la Iglesia ha creado el modelo heliocéntrico y el modelo religioso. Los dos modelos los creó la Iglesia. Los descubridores del modelo heliocéntrico pertenecen a la orden jesuita. Esto es pura y dura historia, no es conspiración. Está bien, bueno, Juan Pablo II rehabilitó a Galileo unos... Exacto. ¿Cómo? Sí, claro. Unos 360 años después. O sea que reconocía que la Iglesia se había equivocado en aquel momento. Sí, pero se había equivocado porque fue acusado de sospecha de herejía, Galileo. Pero no fue acusado Por decir que la Tierra era redonda. No fue acusado por eso, pero eso está en el propio Vaticano. Es más, hay una noticia en el diario El País. Si pones ahora, la orden jesuita no acusó a Galileo, te va a salir la Universidad de Granada,
la investigación que hizo y la conclusión a la que llegó, igual que llegaron otros autores, de que no fue condenado por sus investigaciones científicas. Sí, bueno, convengamos que en Internet encontramos de todo, encontramos lo que querés encontrar. La Universidad de Granada, no estamos Internet es la nueva biblioteca de Alejandría, simplemente, o sea, nadie va más a la biblioteca. Internet te cita y te proporciona digamos, el pasaje. Claro, pero yo tampoco fui a la Universidad de Granada para ver si eso que me dice Internet realmente está ahí. Cada uno, y te muestra y te bombardea solo con lo que vos querés ver por la Big Data. Iru, la verdad que... Por eso el contraste de información es necesario. Acá no solamente hay que quedarse con una sola palabra autorizada. Te queremos agradecer mucho esta comunicación con la radio del Eco, Iru. No, a ustedes, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, para cualquiera que tenga más dudas, yo tengo mi propio canal ahí en la internet, en la Big Data, que se llama NUR para Todos. Los invito a que lo visiten y les reitero muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por este contacto con la radio del Eco, muy amable, buena jornada. Igualmente. Hasta luego. Iru Landuzzi. Así es. Planteando, bueno, empezamos a hablando del coronavirus. Sí, como una especie de conspiración, ¿no? Sobre todo informativa. Exacto. Lo que nos quieren contar y él invitando, ¿no? A indagar por ahí en otros medios, sobre todo esta cuestión de que el virus ha sido creado. Correcto. En laboratorio. Yo no quería perderme la oportunidad de preguntarle algo. ¿No? Yo no claro quería perderme la oportunidad. Claro que no, aparte es un apasionado del tema. Me encanta la gente que defiende con ahínco, ¿no? En lo que cree. Ahora, yo en esto soy escéptica, en esto no tengo fe. Yo necesito la foto porque no puedo creer. Pero insisto, no es una cuestión de fe. Tipos fueron al espacio.